pero no hay inflación, ¿verdad? Tienes que tener en cuenta muy presente eso. Si los precios suben una sola vez, la economía está en otro nivel. Pero si ya hay una continuidad, ¿no es cierto?, ya podemos comenzar a hablar de un proceso inflacionario. Dice aumento continuo y además dice generalizado. Al decirnos generalizado, está haciendo referencia a todos o en su defecto a casi todos los precios. Lo que comúnmente ocurre es que suben casi todos los precios, no todos, sino casi todos. Entonces, si eso se presentara, ya estaríamos hablando de un proceso inflacionario. Se le pregunta al estudiante, ¿usted ha vivido alguna vez un proceso inflacionario en su vida? Y la mayoría de los chicos responde que no. Profesor, no, yo no he vivido ninguna inflación. Y se olvidan de que la inflación está impregnada en nuestra economía. Se olvida que los precios de los productos suben, siempre suben. Lo que pasa que muchas veces los precios suben poquito y suelen pasar desapercibidos, ¿verdad? Usted recuerda cuando tenía su sol que le daban de propina en el colegio. ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Para qué le alcanzaba ese sol cuando usted estaba en primaria? ¿Recuerda su papa rellena, sí o no? ¿Y le sobraba o no le sobraba? Cuando estaba en primaria, la papa rellena estaba 50 centavos, ¿sí o no? Y le sobraba 50 centavos más para comprarse una bebida. O sea que con un sol en primaria al día, usted era la reina, usted era el rey. Pero luego, cuando entró a secundaria y le seguían dando un sol, ese sol ya no compraba tanto como cuando estaba en primaria. ¿Sí o no? Y si hoy en día usted le da de propina a su hermanito o a su sobrinito un solcito, su sobrinito lo va a mirar grueso, ¿sí o no? Lo va a mirar asado, porque con un sol pues, ya no le alcanza para nada, ¿sí o no? Entonces, ahí nomás nos damos cuenta que los precios han subido, ¿no? Lo cual significa que con nuestro dinero compramos menos cosas. Entonces, sí hemos vivido siempre un proceso inflacionario. Lo que ocurre es que la inflación que se vive es la inflación más baja. ¿Y cómo se llama la inflación más baja? La inflación más baja se llama la inflación moderada, ¿no? Esa es la inflación más baja, la moderada. Aquí, en esta inflación moderada, lo que va a pasar es que los precios van a subir muy levemente, muy levemente. Es una inflación de un solo dígito, nada más que un solo dígito. O si gustas, podrías decir menor al 10%. Entonces, al decirnos que es menor al 10%, significa que no toca el 10%, no lo va a tocar, ¿no es cierto? El máximo valor entero que podría tomar es del 9%, el máximo valor entero. Es más, el Banco Central de Reserva, ¿no? El famoso BCR, vamos a poner acá una nota. El Banco Central de Reserva del Perú, con respecto a la inflación, tiene un rango meta. ¿Y cuál es ese rango meta que tiene el BCR? Del 1 al 3%, ¿verdad? Ese es su rango meta. Aunque técnicamente dice el rango meta es 2% más menos 1.
Si a ese 2% le sumamos 1, estaríamos hablando del 3%, ¿verdad? Si a ese 2% le restamos 1, estaríamos hablando del 1%. Por eso ahí está ese rango meta, del 1 al 3%, ¿verdad? Muy bien. Entonces, al hablar de este tipo de inflación moderada, diremos pues que los precios suben lentamente. Al subir lentamente, prácticamente pasa desapercibido por la población, ¿no? Especialmente cuando se ubica en ese rango. Luego de la inflación moderada, viene ya una inflación que comienza a fastidiar. La inflación galopante, ¿no? Le dice galopante porque galopa, pues como el caballo. Entonces es una inflación donde los precios suben rápidamente. Al subir los precios rápidamente, eso hace que el costo de vida se eleve. Eso hace que nuestro salario no nos alcance para comprar. Es la rapidez, ¿no? Incluso hay parejas que se comienzan a separar. ¿Por qué decimos que hay parejas que se comienzan a separar? Porque no solamente de amor se vive, también se requiere un lomito saltado, un arroz con pollo, una salidita al cine, un viajecito, ¿sí o no? ¿Verdad? El dinero es muy importante. Entonces, este tipo de inflación galopante es una inflación de 2 o de 3 dígitos, ¿ya? O si gustas, puedes decir que es una inflación menor al 1000%. Menor al 1000%. ¿Ok? Acá, como te decía, los precios suben rápidamente, ¿no? Profesor, ¿se imagina que la inflación llegue con 3 dígitos, o sea, que llegue a 999%? Yo ya he vivido una hiperinflación que es más fuerte que esto, ¿no? Yo soy mucho mayor que ustedes. Yo ya he vivido la hiperinflación de Alan García. Y de verdad no quisiera que se vuelva a repetir nunca más. Porque que los precios suban hasta te enferma de los nervios. Porque la plata no te alcanza. O sea, tú vas, trabajas, cobras y tú ya sabes que vas a cubrir ciertas cosas. Pero si los precios están que se disparan a esa velocidad, por más que cobres, la plata ya no te alcanza. ¿Te das cuenta? Ya la economía se comienza a dolarizar, pero se comienza a dolarizar acá ya en la galopante, ¿eh? Ya en la galopante se prefiere moneda extranjera. Vamos a ponerlo acá. A ver. Ya en la galopante se prefiere moneda extranjera. ¿Por qué crees que se prefiera moneda extranjera? Porque la moneda extranjera va a conservar su valor. Por ejemplo, acá tenemos al dólar. La gente prefiere tener los dolarillos, ¿no? Entonces nuestra economía se comienza a dolarizar, pero se dolariza por el lado de la demanda. ¿Qué significa que se dolarice por el lado de la demanda? Que es la propia población que se va refugiando en el dólar para mantener valor. Entonces, una economía dolarizada por el lado de la demanda es una economía que en realidad va a tener dos monedas: la moneda local, la oficial, la establecida por su propio gobierno, más el dólar que comienza a ser usado de manera asidua por la propia población. Eso pasa cuando hay una dolarización por el lado de la demanda. Pero ¿qué pasa cuando se habla de una dolarización por el lado de la oferta?
Cuando se habla de una dolarización por el lado de la oferta, significa que el propio gobierno ha establecido al dólar como moneda oficial. Entonces ahí solamente circularía una moneda, la cual se llama el dólar. Ecuador es un país que se ha dolarizado por el lado de la oferta. O sea, es el propio gobierno ecuatoriano quien ha establecido de manera oficial su moneda, el dólar. ¿Te das cuenta? Bien. De ahí tenemos a la llamada hiperinflación. Ya la hiperinflación es verdaderamente una crisis de padre y señor mío, donde los capitales se fugan y también se fuga la población. La población también se va. Cuando un país entra ya en una hiperinflación, la misma población comienza a migrar, se va a otras economías en búsqueda de mejores oportunidades. Yo cursé mi secundaria completa durante el gobierno de Alan García, su primer gobierno. Y ya cuando estaba en tercero o cuarto de secundaria, la mitad de mi salón decía, termino el colegio y me voy del país. Porque ya la mitad de mis compañeros decían, termino el colegio y me voy del país, porque ya a esa edad pues se veía que no habían oportunidades. Entonces la gente tenía en la cabeza migrar. ¿Por qué? Porque estábamos ya en una hiperinflación, ¿no? Muy bien. Entonces, en una hiperinflación, la tasa inflacionaria es de 4 o en su defecto más dígitos, ¿no? Ayer te puse los números de la hiperinflación que atravesaron los húngaros, ¿verdad? Hungría atravesó una tasa inflacionaria de 385.000 quintillones %, donde los precios de los productos pues se duplicaban cada 15 horas, ¿verdad? Entonces acá, en esta hiperinflación, ¿qué podría decir? Que hay una fuga de capitales. Los capitales se van porque ya no es apetitoso producir en tu país, ¿verdad? Ahora, pongamos acá otros casos que definitivamente pues son importantes ver, ¿no? A ver, pongamos esos otros casos. Pero partamos de lo que se conoce con el nombre de una recesión. Ahí está. Una recesión. Al hablar de una recesión, se está hablando de la caída continua de la producción. Esta producción específicamente es el llamado PBI. Para entrar en una recesión, este PBI, que viene a ser la producción que se hace dentro de un país, a eso se llama PBI, este PBI debería caer en 2 trimestres consecutivos. Ya si el PBI cae en 2 trimestres consecutivos, entonces oficialmente hablamos de una recesión, ¿verdad? Entonces pongamos por acá que entramos en un proceso recesivo cuando hay una caída de quien te mencioné, del llamado PBI trimestral. PBI trimestral, pero en 2 periodos consecutivos. En 2 periodos consecutivos. Usted ahí ve esa información, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si lo hacemos ahora mediante una gráfica de barras? Para que usted pueda tener mayor visión ahí. A ver, vamos a poner acá en esa barrita.
A ver, por acá tengo al PBI trimestral. Y ese PBI trimestral lo expresamos en el tiempo. ¿Vale? A ver, vamos a poner este trimestre como referencia. Vamos a partir que en este primer trimestre el PBI es de 10 millones de soles. ¿Ya? Pero es el de referencia. Ahora, acá, en este siguiente trimestre, el PBI es de 8 millones. Mira, 8 millones. Ponemos ahí el siguiente trimestre y el PBI va a ser de 6 millones. Nos preguntamos, ¿esto será una recesión? Vamos a ver. Ten en cuenta que las barras están en el primer cuadrante. Y en el primer cuadrante, estas barras tienen signo positivo, están hacia arriba. Entonces, lo que nos estaría diciendo es, la producción fue 10. Luego, en el siguiente trimestre, aumentó en 8. 10 más 8, 18. Acá, en el siguiente trimestre, aumentó en 6. 18 más 6, 24. Entonces, acá no existe ninguna reducción. Acá lo que está existiendo es un crecimiento, pero un crecimiento cada vez en unidades más pequeñas. Para que entremos en una recesión, necesariamente las barras tendrían que representarse hacia abajo. Porque si se representan hacia abajo, eso sí involucraría una reducción. Entonces lo ponemos hacia abajo, mira, ve. Y decimos, en el siguiente trimestre la producción fue menos 2 millones. Entonces, si acá hay 24 y le ponemos menos 2, entonces sería 22 millones, ¿sí o no? Luego, al siguiente trimestre cae más todavía. Le ponemos menos 4 millones. Entonces acá sería 18 millones, ¿verdad? Por lo tanto, acá ya ves que sí existe una caída. Entonces ahí sí diríamos que hay una recesión, ¿verdad? Ahí sí habría una recesión. ¿Qué te pareció? Interesante esa parte, ¿verdad? Esa parte sí es interesante, especialmente cuando se ven gráficas de barras. Entonces ya aprendiste que si la barra está en la parte superior, eso indica que es positivo. Si la barra está en la parte inferior, ya aprendiste que eso es negativo, ¿verdad? Muy bien. Profesor, hay una pregunta. Si la tasa de inflación de un país es
Eso quiere decir que el país presenta un tipo de inflación denominada... Bien. A ver, tengan en cuenta algo muy importante que vamos a compartir debido a la pregunta muy amable de tu compañero o compañera, ¿no? Que no mencioné. Mira, nos permite poner algo que no he mencionado y es vital, ¿ah? Es vital. Gracias, doctor o doctora. Las inflaciones, que hemos puesto ahí, o la inflación que he puesto ahí, donde ahí está la definición, esa inflación, muchachos, tiene que calcularse de manera anual, ¿ya? No son inflaciones mensuales, sino que esas tasas inflacionarias son anualizadas. ¿Estamos bien? Ahora, si por ejemplo nos dieran de dato que la inflación mensual es de 50%, eso definitivamente sería una monstruosidad, 50% mensual, ¿eh? Cuando lo anualizas, eso definitivamente llegaría a una hiperinflación. ¿Ok? Si me dan una mensual que es 50%, cuando se anualiza, llega a una hiperinflación. Entonces, acá la pregunta es si la inflación es 50%. Asumimos que es una inflación anual, ¿verdad? Si asumimos que es una inflación anual, 50% es 2 dígitos. Y si 50% es 2 dígitos, entonces estaría dentro de la llamada inflación de corte galopante. ¿Estamos bien, muchachos? Muy bien. No se olviden que siempre es anual, ¿ah? Ahora, en el caso de una deflación, ¿qué viene a ser una deflación, muchachos? Una deflación viene a ser una caída de los precios. Ahí está. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Ah? ¿Esa deflación será buena o será mala? Ahí ustedes mentalmente ya se han dado la respuesta, ¿no? Si es buena o es mala. En realidad, esa caída de los precios es mala. ¿Por qué? Porque si los precios comienzan a bajar, el ser humano comienza a generarse expectativas que ese precio va a seguir bajando. Entonces, si tenemos las expectativas que van a seguir bajando, entonces lo que hacemos nosotros es aguantar nuestra compra. Paralizamos nuestra compra con la esperanza de comprar más adelante más barato. Entonces, si las compras se comienzan a paralizar debido a la expectativa que el ser humano se hace, entonces las empresas no van a vender. Y si no van a vender las empresas van a ir paralizando su producción. Y si van paralizando su producción, entonces, ¿a dónde nos direccionamos? A una recesión. O sea que esa deflación, que es la caída de los precios de manera continua, van a impulsar a que la economía entre en un proceso recesivo. ¿Ok? El otro fenómeno se llama una reduflación. Dime, por favor, te escucho. ¿Puede volver a explicar cómo se relaciona la inflación con la recesión? Claro, por supuesto. A ver, vamos a borrar esta parte mejor para hacer un pequeño espacio.
Si tenemos acá una deflación que es un descenso continuo de los precios, entonces, si eso está pasando, si los precios están reduciéndose de manera continua, ¿qué va a hacer el consumidor? El consumidor va a decir, bueno, si los precios están bajando de manera continua, eso significa que van a seguir bajando. Entonces, en el consumidor se le va a generar una expectativa. ¿Qué expectativa se va a generar el consumidor? Que los precios seguirán bajando. Entonces la expectativa será que los precios seguirán bajando. Muy bien. Entonces, si el consumidor va a tener esa expectativa de que los precios van a seguir bajando, entonces la pregunta es, ¿él va a comprar rápido o va a esperar más días para ejecutar su compra? Va a esperar. ¿No es cierto? Entonces, este consumidor va a esperar. Va a esperar que pasen más días para comprar. Porque obviamente si espera más días para comprar, la compra sería más barata. Y si la compra es más barata, ¿no?, le conviene a él. Entonces, si la gente está esperando para comprar, significa que no están comprando en el presente, ¿verdad? Significa que las empresas bajan sus ventas. Y si las empresas están bajando sus ventas, entonces, ¿van a producir más o van a producir menos? La respuesta creo que salta a la vista, ¿verdad? La respuesta salta a la vista. Entonces decimos, cae la producción. Y si esa producción está cayendo, si esa producción se está reduciendo, la economía ¿a dónde cae? La economía cae a una recesión. ¿Se entendió esa parte, muchachos? Todo lo que hace una expectativa, ¿no? Todo, la expectativa, muchachos, es pero fuerte la expectativa, muy fuerte la expectativa. Ahora, después de una recesión, vamos a poner acá a una reduflación. Este fenómeno se da en el Perú, solo que no lo habíamos bautizado. Se da en Europa, se da en el mundo, y el mundo ya lo bautizó como reduflación. ¿Qué es eso? Es mismo precio, pero menos cantidad. Mismo precio, pero menos cantidad. A ver, en Europa, por ejemplo, decía, ¿no?, 1 kilo de cereal envasado en caja, 3 euros. Ahora vas al supermercado, sigues comprando
o pagando 3 euros y te llevas la caja, pero la caja ya no pesa 1 kilo, sino pesa 900 gramos. Entonces se mantuvo el precio, pero el producto que está recibiendo tiene menos peso. Obviamente hay menos cantidad. Eso es como si fuera una inflación camuflada, ¿sí o no? Porque en realidad cuesta más, ¿sí o no? ¿Por qué cuesta más? Porque ahora por 900 gramos estás pagando 3 euros. Antes tú por 1 kilo pagabas 3 euros. ¿Te das cuenta? Profesor, ¿y en el Perú también se da eso? Claro, en el Perú también se da eso. En el Perú también ocurre, por ejemplo, con el pan, ¿no es cierto? ¿Te has dado cuenta qué ha pasado con el pan? Baja de peso el pan, ¿no? Tienes un pan ya más flaquito, no más fofo, ¿no? También le hacen eso al pan. Ahora, pongamos otro fenómeno. La desinflación. Ojo que la desinflación no es lo mismo que la deflación, ¿ah? Si hablo de una deflación, estoy hablando de una caída de los precios. No es lo mismo una desinflación. En una desinflación, ¿qué va a pasar? Va a subir, diremos, sube el precio, pero cada vez menos. Cada vez menos. ¿No? Es como bajarle la tasa inflacionaria. Por ejemplo, así, ¿no? Precio 10, precio 18, precio 24, precio 28 y precio 30. ¿Ves acá que los precios siguen subiendo o no? Sí, profesor. Pero ¿cómo están subiendo los precios? ¿Cada vez en menores unidades o cada vez en mayor unidad? Cada vez en menores unidades, ¿verdad? A eso se llama una desinflación. Vamos a poner ahora otro fenómeno, complicado fenómeno, llamado pues la estanflación. Ahí está. Ahí está la estanflación. Esta estanflación es una mezcla de dos fenómenos. Es la mezcla de una inflación con una recesión. Un verdadero dolor de cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque en una recesión la producción comienza a descender, la producción comienza a bajar. Eso pasa en una recesión. Y en una inflación, ¿qué pasa con los precios? Están subiendo, ¿sí o no? Entonces, por eso que ese fenómeno es grave, ¿sí o no? Entonces ponemos acá, es un fenómeno en la cual se presenta dos fenómenos a la vez. La inflación, que es una subida de precios, con una recesión, que es una caída continua de la producción. Entonces por acá ponemos el más, ¿no? El más, indicando que se están presentando ambos fenómenos. ¿Ok? Ahí está. Listo. Hasta ahí, muchachos, ¿cómo vamos? ¿Todo está claro o hay alguna duda? Todo está clarito como agua limpia o clarito como agua sucia.
Como agua limpia. Está como Jason, ¿no? El lado oscuro y el lado clarito, ¿no? A ver, sigamos. A ver, ¿qué número nos toca? Nos toca el número 3. Acá tenemos a una posible explicación de por qué se genera la inflación, que es la inflación por demanda. A ver, nosotros sabemos que si la demanda sube, eso presiona a que los precios suban. ¿Por qué razón? Cuando la demanda sube, hay mucha gente que se pelea por ese producto. Entonces, si todo el mundo comienza a pelearse por ese producto, ¿a quién le entregan el producto? Le entregan el producto a aquellos que estén dispuestos a pagar los precios más altos, ¿no? Ah, ya. Pero, profesor, entonces ¿es malo que suba la demanda? No, no es malo que suba la demanda. El detalle está en que si sube la demanda, pero no tiene su contrapartida en un incremento de la oferta, entonces ahí sí va a estar malo, ¿no? Por ejemplo, si la demanda fuera de este tamaño, ¿no? Y la oferta también fuera de este tamaño, entonces no hay problema. Pero si la demanda crece y la oferta no, entonces ahí sí encontramos un problema. Ahí eso sí va a explotar en una subida de los precios. Ahí sí va a explotar en una subida de los precios. ¿Estamos bien? Entonces, el incremento de la demanda origina a una subida de los precios. Pero a eso habría que sumarle siempre que la oferta no responda. Siempre que la oferta no responda, ¿no? Entonces se esté buscando comprar más y más, pero sin embargo la producción no suba. Por ejemplo, durante el primer gobierno de Alan García, el gobierno aprista contrataba gente, un montón de gente, para trabajar en el Estado. Pero esta gente era contratada, pero no hacía nada. O sea, la oferta de productos se mantenía igual. Ellos no incrementaban la oferta, eran como unos parásitos. Pero cobraban su dinero. Y si cobraban su dinero, ellos igualito compraban. Entonces hacía que la demanda se incremente. Y al subir esa demanda, los precios se disparan, los precios se incrementan. Ahora, de ahí podemos poner en la parte B, vamos a poner la inflación por costos.
la inflación por costos, ¿no? En este caso de la inflación por costos, eso se debe a los costos de producción. Entonces, ¿qué pasa con las empresas cuando su costo de producción se eleva? Pues ellos simplemente hacen la jugadita, ¿no? Si el costo de producción se eleva, ellos lo van a trasladar al precio de venta de sus productos. Al trasladarlo al precio de venta de sus productos, pues ya se explotó en una inflación. Así que ellos no se hacen problemas, ¿no? Entonces, si acá ellos observan que su costo de producción está subiendo, se está incrementando, entonces ellos automáticamente, ¿qué hacen? Suben los precios de los productos. Sí, profesor, pero ¿por qué razón subirían los costos? Estos costos de producción, ¿qué cosa estarían comprendiendo? Pues esos costos de producción estarían comprendiendo, por ejemplo, los salarios que se le paga a los trabajadores. Pagar planilla para una empresa es fuerte. Entonces, si la empresa cede a la presión de los sindicatos por mayores salarios, si la empresa accede a pagarle más a sus trabajadores, eso hace que el costo de producción de la empresa se eleve, ¿no? Y al subir su costo de producción, ellos se van a ver obligados a subir el precio del producto. Otro costo de producción puede ser los tributos que la empresa está pagándole al Estado. Si tenemos un Estado que se vuelve abusivo y este Estado eleva los tributos de manera muy salvaje, igual va a pasar que suben los costos y se traslada al precio del producto. El valor de los insumos también, ¿no? O sea, lo que se utiliza para poder producir. Ah, ya, profesor. Entendido. ¿Habrá otra causa de inflación? Tenemos otra, vamos a ponerle acá. La llamada inflación monetarista. Entonces, ya acá nosotros comenzamos a pensarla, ¿no? La inflación monetarista será ¿por qué? Por el dinero, ¿verdad? Si la economía presenta un exceso de dinero, ese exceso de dinero va a explotar en una inflación. Entonces ponemos por acá el exceso de dinero en la economía. Y cuando hay un exceso de dinero en la economía, automáticamente van a subir los precios. Profesor, o sea que notamos ahí que hay diferentes causas que pueden provocar una inflación. Sí. Entiendo. Pero hay otra. Vamos a ponerla acá con la letra D. Vamos a poner por acá a esta inflación. La inflación de corte estructuralista. Ahí está. Inflación de corte estructuralista. En esta inflación de corte estructuralista, nosotros observamos
que el país es un país que depende de las materias primas. O sea, somos un país primario exportador. ¿Por qué nos llaman un país primario exportador? Porque lo que nosotros exportamos sale del sector primario. Y el sector primario solamente se dedica a la extracción, nada más. Cuando está en su estado natural se llama materia bruta. Pero cuando lo extraemos, cuando lo sacamos, deja de ser materia bruta y se convierte en materia prima. Entonces, ¿qué arroja el sector primario? El sector primario arroja materia prima. ¿Te das cuenta? Esa materia prima es del sector primario y eso es lo que nosotros vendemos. Entonces, viene acá el problema. ¿Qué ocurre cuando baja el precio de las materias primas? Baja el precio de las materias primas. Eso es un problemón, ¿eh? Si nosotros dependemos de las materias primas, ¿qué pasa cuando las materias primas bajan de precio? Entonces, si las materias primas han bajado de precio, el ingreso no alcanza. El ingreso no va a alcanzar. Antes de la pandemia, usted se enteró que de Centroamérica, ¿no? Por ejemplo, El Salvador, migraban un montón de personas hacia Estados Unidos. ¿Por qué pasó eso? Estos señores que migraban son productores de café, agricultores de café. Ese año Brasil había tenido una sobreproducción de café. Y como Brasil es un gran productor de café y al tener ellos una sobreproducción de café, el precio del café en el mundo bajó. Al bajar el precio del café, estos agricultores no podían sostenerse ya. Esa plata no les iba a alcanzar. Entonces, ¿qué hicieron? Migrar. En este caso, migran a Estados Unidos. En el caso peruano no va a ser así. En el caso peruano, cuando baje el precio de las materias primas, los agricultores peruanos van a comenzar a abandonar sus chacras. ¿Y a dónde van a migrar? Van a migrar a las ciudades. Por ejemplo, vienen a Lima, también llegan a Arequipa, a Trujillo, que son las que se pueblan más. Lima, Trujillo y Arequipa. A esas ciudades llegan. Muy bien. Si estos migrantes van a las ciudades, entonces aumenta la cantidad poblacional en dichas ciudades, ¿verdad? Por lo tanto, estos seres tienen que alimentarse. Entonces aumenta la demanda. ¿Aumenta la demanda de qué? De alimentos. Aumenta la demanda de educación. Aumenta la demanda de salud, etc. Y esa presión por demanda, ¿a qué fuerza? Esa presión por demanda va a forzar a que suban los precios. Ahí está. Pero no es lo único que va a pasar. Por acá, si baja el precio de estas materias primas, el Estado también va a tener el problema de tener menos ingresos.
Entonces, como tiene menos ingresos, la plata al Estado no le va a alcanzar. Entonces, como no le va a alcanzar el dinero, ¿qué va a hacer el gobierno? El gobierno se va a comenzar a endeudar. Entonces, ponemos acá, el gobierno se endeuda. Qué bacán, ¿no? Mira qué bonito que ellos se endeuden, como si ellos mismos lo pagaran, ¿no? ¿A quién le van a hacer pagar esa deuda? A la propia población. ¿Y cómo nos hacen pagar la deuda a nosotros? A través de los tributos. Entonces van a aumentar los tributos para poder pagar esa deuda que ellos se han adquirido. Pero hay muchos tributos que están incluidos en los precios. Entonces esta subida de los tributos va a conllevar también a una subida de los precios. Mira, ve todo lo que agarra la inflación de corte estructuralista. Obviamente todo se ve reflejado en una subida de los precios, ¿verdad? Pero mira, uno debido a la migración a las ciudades y el otro por el endeudamiento que va a tener el gobierno. Pero hay una tercer vertiente, que al bajar el precio de las materias primas, todos los campesinos no van a migrar a Lima, sino que muchos de ellos, ¿qué van a hacer? Protestas. Van a salir a protestar porque no les alcanza lo que ellos obtienen. Entonces, en estas protestas, ¿ellos qué hacen? Ellos bloquean las carreteras. Y si bloquean las carreteras, ¿qué pasa con los productos agrícolas? ¿Llegan los productos agrícolas a las ciudades? No van a llegar, ¿sí o no? Entonces, los alimentos son escasos en las ciudades. ¿Por qué son escasos en las ciudades? Porque se están bloqueando las carreteras. Y esa escasez, ¿qué hace con los precios? Lo sube, pala. Oye, no sé si te parece traumático el origen de la inflación de corte estructuralista, ¿no? Esa inflación estructuralista que se va a ver reflejado por la subida de precios está siendo atacada por diferentes sectores, ¿verdad? Muy bien. A ver, tómale su fotazo. Profesor, le tienen una pregunta. A ver, ¿cuál fue? La relación inversa existente entre la inflación y el desempleo en una determinada economía se muestra a través de ¿qué? Ah, lo que está preguntando tu compañero es la llamada curva de Philip, ¿no? En la siguiente pizarra vamos a verla. ¿Les parece?
Un ratito va la motita, ¿ya?
preguntas, profesor. Otra más, a ver. Ya estamos. Pregunta. La primera. ¿A qué se le denomina divisas? La divisa es la moneda extranjera aceptada en el comercio internacional. Por ejemplo, el dólar. Segundo. ¿El incremento del tipo de interés también vendría a ser una de las causas de la inflación basadas en costos? El interés puede generar un aumento o una reducción del total de dinero en la economía, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando el BCR quiere reducir la tasa inflacionaria, lo que hace es aumentar la tasa de referencia, que es una tasa objetivo. Al subir la tasa de referencia, eso hace que la tasa de interés del mercado también suba. Al subir la tasa de interés del mercado, la gente no pide dinero prestado. Suben los ahorros. Entonces, la gente, al ahorrar más dinero en los bancos y pedir menos dinero prestado, en la economía en su totalidad va a haber menos plata. Y al haber menos plata, la tasa de inflación comienza a reducirse. ¿Estamos bien? Sí, gracias. Y última ya. La inflación por demanda puede ser causada por... La demanda. O sea, la inflación por demanda se le llama así porque es la demanda la que origina la subida de los precios. Ahora, esta inflación por demanda puede estar conectada al gasto de gobierno, como lo que pasó con Alan García, ¿no? Su gasto de gobierno subió, ¿no? En salarios, porque contrataban gente para supuestamente trabajar en labores donde no hacían nada, por eso que no subía la producción. Entonces ellos con más dinero podían comprar más. Ahora, hubo una pregunta de uno de ustedes chicos que hablaba sobre la relación entre la inflación y el llamado desempleo, ¿cierto? Relacionaban la inflación con el desempleo. Y esa relación, inflación con desempleo, eso está expresado en una curvita llamada la curva de Philip. Ahí está. En esa llamada curva de Philip se va a manifestar esa relación inversa que preguntaron. A ver, vamos a ponerlo. Entonces, aquí vamos a poner a la llamada inflación, ¿no? Que es la subida de los precios. Y en este eje vamos a poner al desempleo. Ahí está el desempleo. La curva de Philip es una curva decreciente. Una curva decreciente es una curva de pendiente negativa, ¿no? Y esta curva de pendiente negativa involucra una relación inversa entre las variables que aparecen en los ejes. Es decir, si hay más desempleo, debe haber menos inflación, ¿verdad? La relación es inversa. A ver, vamos a ponerlo así.
Vamos a imaginar que el nivel de desempleo sea de 1. Si el nivel de desempleo es de 1, el nivel de inflación, la inflación se suele representar con la letra pi, la inflación será un pi 1, ¿verdad? Si el desempleo aumenta, si aumenta el desempleo, entonces intersecta la curva de Phillips en este punto, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con la inflación? La inflación se va a reducir. Muy bien. Entiendo, profesor. Ahora, ¿qué tal si le damos la vuelta? En vez de decir que el desempleo aumentó, vamos a decir que el desempleo ha bajado. A ver qué ocurre. Muy bien. Vamos a hacer que baje el desempleo. Ya está. Si baja el desempleo, chicos, ¿va a haber más personas trabajando o no? Si hay menos personas desempleadas, eso significa que hay más personas que están trabajando, ¿verdad? Ahora, si hay más personas que están trabajando, significa que tienen ingresos, ¿verdad? Entonces, claro, pues profesor, va a haber más ingresos porque hay más gente que está trabajando. Muy bien. ¿Y qué hace la gente que tiene plata? Bueno, profesor, la gente que tiene plata compra, ¿sí o no? Muy bien, compra. O sea que estaría aumentando la demanda, ¿sí o no? Ah, pues sí, profesor. Ahora, dígame, si aumenta la demanda, esa presión por compra ¿no estaría haciendo que suban los precios? Pues sí, profesor, estaría haciendo que suban los precios, ¿verdad? Y esa subida de los precios, ¿cómo se llama? Bueno, profe, esa subida de los precios se llama inflación, profesor. Ah, entonces ya está explicado, ¿sí o no? Mira, si baja el desempleo, sube la inflación. Si bien es cierto, Arthur Phillips, que explica esta, o no, bueno, no explica, no, ahí me he equivocado, no explica Phillips la inflación, sino Phillips saca esta información en base a una data estadística que él observó en el Reino Unido. Él observó una información en el Reino Unido a lo largo de 100 años y encontró que había una relación inversa entre ambas variables. Pero cuando le preguntaban a Phillips que explique por qué, Phillips nunca pudo explicar por qué. Esta explicación que acabo de dar, obviamente no es una explicación mía, no vas a decirme que Phillips no lo explicó y Aníbal García sí. No, yo no lo he explicado así. Esta explicación la dan dos grandes economistas, premios Nobel ambos. ¿Quiénes son estos señores? Paul Samuelson y Robert Solow. Estos señores van a ser aquellos que explican por qué razón entre el desempleo y la inflación hay una relación inversa, ¿no? Al demostrar que hay una relación inversa, demuestran que la curva de Phillips tiene que ser decreciente, tiene que ser de pendiente negativa. ¿Quedó claro, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? Perfecto, chicos. A ver.
Dime. ¿Cuál será la diferencia entre devaluación y depreciación? En el caso de la diferencia entre devaluación y depreciación, ya es un término que se asocia al tipo de cambio. Tanto la devaluación como la depreciación indica pérdida de valor. La diferencia está en que se utiliza el término depreciación cuando ha sido provocada por el propio mercado y se utiliza el término devaluación cuando ha sido provocada por la autoridad monetaria, que en este caso es el Banco Central de Reserva, ¿no? A ver, ¿cuáles son las consecuencias del proceso inflacionario? Una consecuencia es que se reduce el salario real. Recuerden que el salario real es lo que tú puedes comprar con tu salario nominal, ¿no? Entonces, al decirnos que el salario real se ha reducido, significa que ahora nosotros compramos menos cosas. Eso significa, ¿no? Entonces, acá decimos que se compran menos cosas. En este caso, se van a comprar menos bienes y o servicios. ¿Está bien? Demuéstralo, profesor. A ver, el salario real, para calcularlo, se calcula en base a una división. La división va a ser el salario nominal entre los precios. Imaginemos que el salario nominal es 10.000 soles y la persona solamente va a comprar leche, que está 5 soles el litro de leche. Al hacer la división saldría 2.000 litros de leche. ¿Está bien? Cuando se da la inflación, significa que los precios de los productos están subiendo. Esta persona sigue ganando 10.000 soles, pero ahora la leche sube a 10 soles el litro. 10 soles el litro de leche. Al subir a 10 soles el litro de leche, hacemos la división y saldría ¿cuánto ahora? 1.000 litros de leche. Pregunta, ¿se notó claramente acá que ese salario real ha tenido una reducción? Sí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le hace la inflación a nuestro salario real. Lo reduce, lo contrae. ¿Cuánto va a contraerlo? Eso va a depender de cuánto estén subiendo los precios, ¿no? La otra consecuencia es que aumenta, flechita hacia arriba, aumenta. ¿Qué va a aumentar? Va a aumentar la velocidad. Aumenta la velocidad de circulación del dinero. Profesor, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué aumenta la velocidad de circulación del dinero? La gente tiende a gastar más rápido. ¿Por qué la gente tiende a gastar más rápido? Porque los precios suben. Si se demora en comprar, va a encontrar precios más altos. Y si encuentra precios más altos, entonces compra más o compra menos. Ya cuando los precios son más altos, pues obviamente compraría menos, ¿no? Entonces por eso gasta más rápido. Otra consecuencia
es que se prefiere moneda extranjera. Se prefiere moneda extranjera más estable. La más conocida, ¿cuál sería? El dólar. A ver, vamos con las claves. Comencemos con la de ayer. Una familia constituida por padres y 3 hijos genera un ingreso mensual por el trabajo de los adultos. Cada semana ellos compran bienes y servicios en el mercado del barrio. El nivel de sueldo de los esposos es creciente, pero en los últimos 8 semanas la capacidad adquisitiva de bienes y servicios del total de los sueldos es cada vez menor. Ello se debe. A ver, eso lo podemos explicar a través del salario real, ¿verdad? Podemos poner acá. Solucionario. A ver. En la pregunta número 1, recuerde usted cómo se calcula el salario real. El salario real se calcula dividiendo el salario nominal entre ¿quién? Entre los precios. Vamos a poner el salario nominal de toda la familia. Nos dice que ese salario nominal se está incrementando, ¿verdad? Entonces ponemos que hay un incremento porcentual del salario nominal, ¿verdad? Entonces, en un primer momento, nosotros pensaremos, ¿no? Si el salario nominal se está incrementando, ¿no? Entonces debería subir el salario real. Pero, ¿qué nos dice la pregunta? Que a pesar de que el salario nominal está subiendo, este salario real está bajando. O sea, me indica que el salario real baja a pesar de un incremento porcentual del salario nominal. Entonces piensa rápido, cachimbo. ¿Qué nos está indicando? Para que el salario real baje, a pesar de que el salario nominal está subiendo, entonces lo que tiene que haber pasado es que los precios de los productos estén subiendo más de lo que está subiendo el salario nominal, ciudadano. Esa es la única posibilidad. O sea, que si el salario nominal subió un A%, el precio habrá subido el doble, pues, ¿no? En un 2A%. Entonces, si los precios han subido más, entonces significa que la economía está atravesando por un proceso inflacionario de corte galopante o hiperinflacionario, ¿verdad? De corte galopante o hiperinflacionaria, ¿no? Los precios suben más que el nominal, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta en la pregunta número 1? Enanita, ¿verdad? Enanita. 2. Hace décadas, el valor de una unidad monetaria era igual a una determinada cantidad de oro. Eso se llama el patrón oro. Cada billete o moneda se cambiaba por una cantidad de oro, lo que incrementa el dinero en circulación tenía poco sentido si no había suficiente oro para respaldar estas nuevas emisiones de dinero. Este sistema monetario, conocido como patrón oro, limitaba el poder de los políticos y banqueros centrales. ¿Qué característica del dinero estaba restringiendo según la lectura?
A ver. En la pregunta número 2 te dice que antes la cantidad de dinero que tienes que tener en la economía tenía que equivaler a la cantidad de oro, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos más dinero, eso implicaba que tú tenías que tener más oro, ¿verdad? Entonces, tengo más oro, recién puedo sacar más dinero. Si mi oro se reduce, tiene que reducirse la cantidad de dinero. O sea, el dinero era equivalente al oro. A eso, ¿cómo se le llama? ¿O cómo se le llamó? Se le llamó el patrón oro. Bacán, ¿verdad? Bacán. Entonces, mira lo que voy a hacer. Si yo quiero expandir la cantidad de dinero, tiene que haber más oro. Porque si hay menos oro, yo tengo que reducir la cantidad de dinero. Cuando esa cantidad de dinero sube o baja, tiene un nombre. A esa facilidad con la cual el total de dinero en la economía sube o baja, se le conoce con este nombre, estudiante. Se le llama, exacto, se le llama la elasticidad, así se le llama. La elasticidad es la facilidad con la cual el total de dinero en la economía sube o baja. Entonces, la clave a esta pregunta sería Ecuador, ¿verdad? Ecuador. 3. Con respecto a los instrumentos de política monetaria, determine las afirmaciones verdaderas o falsas. El aumento de la tasa de encaje legal es una medida inflacionaria. Vamos a ver. Dice que es una medida inflacionaria. A ver. Proposición número 1 dice, ¿no? Si aumenta la tasa de encaje legal, eso significa que el banco tiene que retener más dinero en su bóveda. Y si el banco retiene más dinero en su bóveda, entonces va a haber menos dinero para prestar. Estaría bajando la masa monetaria. Habría menos dinero en la economía. Y si hay menos dinero en la economía, de alguna manera presiona a que los precios bajen. Entonces, este incremento de la tasa de encaje legal sería una medida antiinflacionaria. Pero la proposición no dice antiinflacionaria. La proposición que dice que es una medida inflacionaria. Por lo tanto, la proposición 1, ¿qué sería? ¿Verdadera o falsa? Falsa, pues, no, falsa. A ver, la proposición 2. Una mayor tasa de interés de referencia abarata los créditos. A ver. Vamos a poner acá la proposición número 2. Si hay una mayor tasa de referencia, la tasa de referencia es una tasa objetivo, ¿ya? Cuando se sube la tasa de referencia, automáticamente se presiona para que en el mercado se suba la tasa de interés.
Entonces, al subir la tasa de interés, la gente va a querer guardar su dinero en el banco, ya que el banco está pagando más, aumentan los ahorros. Pero como la tasa de interés ha subido, la gente no va a quererse prestar dinero, porque es muy caro, pues, ¿no? Por eso que los créditos se van a reducir. Pregunto, ¿qué dice ahí? ¿Que los créditos suban o bajen en la proposición? Bajen. La proposición dice que bajen. A ver, Sí se va. una mayor tasa de interés de referencia abarata los créditos. Verdadero sería, ¿verdad? Entonces, 1 falso, 2 verdadero. Todavía hay... espera, acá le estoy tomando mala lectura. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué ha pasado, muchachos? ¿Cómo que abarata? ¿Cómo que abarata, chiquitines? Acá baja el crédito. ¿Por qué baja? Porque la tasa de interés es más alta. ¿Quiere que te preste plata? Ya, te voy a prestar. ¿Cuánto quiere que te preste? 100 soles. Ya, te presto 100 soles. Pero te voy a cobrar un interés de 100%. Mañana me pagas 200. ¿Atracas o no? No, ¿verdad? ¿Por qué no atracas? ¿Por qué no te hace pie prestado? Porque es muy caro. Entonces, esta tasa de interés no abarata el crédito, no lo abarata, sino lo vuelve caro. ¿Estamos bien? Lo vuelve caro, no lo abarata, sino lo vuelve caro. Entonces, ¿sería falsa la segunda, sí o no? Las dos primeras son falsas. Proposición número 3. La compra de divisas puede aumentar la oferta monetaria. La compra de divisas puede aumentar la oferta monetaria. A ver. Acá está la proposición número 3. Si el gobierno a través del BCR compra divisas, ¿qué suelta? Tiene que pagar, ¿sí o no? Si el BCR ha comprado divisas, ¿qué tiene que soltar? Tiene que soltar soles, ¿verdad? Entonces, en la economía aumentará la oferta monetaria de soles, ¿verdad? Si el BCR compra divisas, compra dólares, ¿qué suelta en el mercado? Suelta soles, o sea que la oferta monetaria de soles habrá aumentado. Por lo tanto, la tercera proposición será verdadera, ¿no? ¿Cómo vamos? Falsa, falsa, verdadera. Ya con eso creo que hay respuesta, ¿no? ¿Cuál sería la clave? Enanito, ¿verdad? Muy bien. La 4 sí es un pan con pollo, pues se facilita, ¿sí o no? Porque te habla de cuál es el rango meta de la inflación. Y nosotros ya dijimos que el rango meta es del 1 al 3%. 5. También la dije, ¿no? Cuando hay altos niveles de inflación, ¿qué pasa con los capitales? Se van. Hay fuga de capitales. 6. Dice, señala a la falsa. Los medios de menor liquidez se consideran cuasi dinero. Ejemplo, el depósito a la vista. No, pero el depósito a la vista es dinero, por eso que es falso. 2.
El del papel no convertible se conoce como fiduciario, no es respaldado por la autoridad monetaria. A ver, no está claro qué dice, ¿no? Ah, dice clase de dinero, ¿no? Dice el del papel no convertible. El no convertible es dinero, pues, ¿no? Se conoce como fiduciario. Bueno, actualmente sí, ¿verdad? Pero dice, no es respaldado por la autoridad monetaria. Esa parte sí es falsa. La autoridad monetaria sí la respalda, sí la considera como la oficial. Es por eso que por esa última parte sería falsa. 3. Si existen dos tipos de monedas circulando, ¿se presenta la ley de Gresham? Generalmente sí. Verdadero. A ver, te dicto las claves para avanzar el otro. 7, enana. 8, avión. 9, enana. 10, casa. 11, avión. Y 12, casa. A ver, vamos a buscar el otro. Ya está. A ver, 1. El Banco Central de Reserva del Perú puso en circulación el billete de 10 soles que fue emitido a partir del 22 de julio del 21. Circuló de forma simultánea con los actuales billetes de esta denominación, ¿no? Y es la primera vez que en el reverso tiene la orientación vertical. La nueva familia de billetes incorporará modernos diseños, nuevos motivos y renovados elementos de seguridad, y se rinde homenaje a destacados personajes de nuestra ciencia y humanidad del siglo XX, resaltando además nuestra variada flora y fauna y nueva moneda. La nueva moneda no cumple con la característica. La respuesta es homogeneidad, porque no son iguales. ¿Está bien? A ver, le dicto las claves, ¿ya? 2, dedo. 3, buena. 4, dedo. 5, casa. 6, buena. 7, casa. 8, avión. 9, casa. 10, buena. 11, dedo. Y 12, casa. ¿Sí? Bien, chicos, ahí nos quedamos, ¿ya? Gracias, profesor.